qué gusto podernos encontrar en este espacio informativo y de análisis junto con Julio Talamonte. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Martes ya, siendo las 9 en punto, estamos acá en vivo precisamente con ustedes en una emisión más de A la Medida, el análisis de las noticias, Sandy. Por supuesto, vamos a tratar el tema migratorio, obviamente, los hondureños, qué ha pasado. Correcto. Hay algún estatus que ellos pues pretenden poder solicitar a México, pero también tenemos otras noticias que les daremos a conocer a continuación en nuestros titulares. Bienvenidos. ¿A quién le conviene más el estatus de refugiado? Analizaremos la figura del asilo humanitario bajo el contexto guatemalteco. Todos los descansos en lunes. Responderemos si tiene sentido aplicar la nueva ley de turismo al 15 de septiembre y 1 de noviembre. Inocente. Tras más de 6 años en prisión, el exministro de Gobernación Raúl Velázquez fue absuelto. Según el tribunal, no hubo pruebas suficientes. Juicio contra exdirector del sistema penitenciario. Funcionarios son acusados de integrar una red criminal dedicada al traslado ilegal de reclusos. ¿Cuál es la tasa de desempleo en Guatemala? El Ministerio de Trabajo reveló cifras sobre el desempleo directo y la tasa del comercio informal. Huila toca tierra. Impacta en la costa del Pacífico de México con vientos sostenidos mayores a los 190 kilómetros por hora. Amenaza a centros turísticos. Y como decía mi compañera Sandy Monroy, precisamente hablaremos de migrantes. La caravana de migrantes sigue avanzando y después de haber cruzado la frontera en México, miles de hondureños mantienen firme la esperanza de llegar a los Estados Unidos de América. Aquí en A la Medida, la información. Ha pasado ya más de una semana desde que miles de hondureños abandonaron su hogar y emprendieron un viaje tan peligroso que incluso puede llegarles a pasar factura con su vida. Viajan sin dinero y con la esperanza de encontrar buenas personas a su paso, que los ayuden con comida, agua, medicina y en el mejor de los casos, un lugar donde dormir. Quienes están dispuestos a pagar el precio del cansancio, hambre y deshidratación han logrado cruzar la frontera de México. No se tiene un número específico, pero se cree que son más de 2,000 personas las que se encuentran en el estado de Chiapas. El estado sureño de México es uno de los más pobres de Latinoamérica, pero a pesar de ello, la solidaridad de sus habitantes ha marcado el avance de la caravana de migrantes. El calor es abrasador y el camino aún es largo. La ruta más corta pero insegura les apunta a que aún les falta más de 2,000 kilómetros por recorrer. Es importante tener en cuenta que a partir de este punto, la travesía se convierte más peligrosa. En México hay delincuencia, crimen organizado y sobre todo narcotráfico. Si la suerte los acompaña y logran evadir toda la violencia, la naturaleza podría pasarles factura. Su paso por el desierto podría ser mortal para algunos y quienes prefieran tomar la ruta de la bestia deben de tener en cuenta que muchas vidas se han perdido al intentar abordar el tren que los llevaría a la frontera con Estados Unidos. Mientras esto ocurre, en la frontera México-Guatemala, otro buen número de migrantes hondureños emprendió otra caravana. Se supone que esta marcha está conformada por más de 1,500 hondureños. Al igual que el primer grupo, tienen varios factores como denominador común. Viajan sin dinero, buscan llegar a la gran nación, huyen de la violencia, pobreza y el desempleo de Honduras. Algunos optaron por viajar por el camino largo. Pretenden llegar a Petén y buscar alguna frontera con México donde su acceso sea más fácil. Otros quieren alcanzar a la primera caravana, pero el objetivo es el mismo: llegar a los Estados Unidos. Bueno, vamos a iniciar el análisis de este tema, pero antes quiero
informar lo siguiente a usted en casita. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene el derecho primero a circular libremente, luego a elegir su residencia dentro de un territorio o dentro de un estado determinado. Además que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y por supuesto que a regresar a su propio país. Mientras que el artículo 14 agrega, siempre de la Declaración de Derechos Humanos, que en caso de persecución o peligro, toda persona tiene derecho a buscar asilo, el estatus de refugiado, como se le llama comúnmente, y a disfrutar de él en cualquier país. Bueno, ahí tenemos este panorama inicial, Sandy, con esta caravana de hondureños, ¿verdad? Por supuesto. Quiero que primero podamos definir bien qué significa el estatus de asilo. Claro que sí. Para que de esta forma entonces veamos si pueden ellos aplicar a un asilo, a una residencia, o cuál sería el trámite que tendrían que realizar. Es muy importante lo que pregunta Sandy. A ver, primero, basado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además reforzado por algo que dice la Constitución, que también permite el derecho de asilo. A ver, el asilo puede ser por dos causas, fíjate, Sandy. Primero, por una persecución política o, en todo caso, por razones y causas humanitarias. ¿Cuáles serían esas causas humanitarias? Por ejemplo, el hecho de no tener las condiciones de vida adecuadas y de respeto a los derechos humanos en tu país de origen, es decir, no tener el acceso ideal como puede ser a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad y otros derechos fundamentales de la persona humana. En este caso, inclusive, se le conoce a estas personas como refugiados, ¿verdad? Aunque en la Declaración Universal de Derechos Humanos se dice asilo, el estatus es de refugiado. Los estados pueden conceder, si así lo determinan y consideran pertinente, Sandy, este estatus. Hay algunas ventajas. El Estado en ese momento puede saber dónde está la persona y qué está haciendo. Y hay ventajas también para a quien se le concede, es decir, porque puede estar residiendo, trabajando y desenvolviéndose en ese país. Guatemala, México, seguramente, en algunos casos van a ser receptores de este tipo de peticiones de algunos ciudadanos hondureños y ya dependerá de las autoridades guatemaltecas o mexicanas si conceden o no este estatus. Y es que tocamos esta situación porque se ha dado la opción entonces que ellos puedan realizar el trámite de este estatus y de esta forma entonces estar resguardados, porque mientras ellos realizan el trámite, que puede durar unos 45 días aproximadamente, ¿correcto?, ellos no pueden ser expulsados de México. Ese detalle es muy importante, te agradezco realmente, Sandy, sí, y lo había omitido. Una condición sine qua non, es decir, una condición que hay que cumplir sí o sí, mientras está en el trámite del estatus para ese asilo o esa situación de refugiado, es que las personas que lo solicitan no pueden ser expulsados, como tú dices, del país. Y eso podría, como tú bien dices, Sandy, asegurar una estadía corta, llamémosle así, pero una estadía al fin en el país mexicano. Por supuesto que también puede pasar otra cosa. Recordemos que estas son realidades latinoamericanas. Si las peticiones son muchas, puede inclusive demorarse más de esos 45 días. Y mientras esto se soluciona, pues la persona tendrá que permanecer en ese país, ya sea México o Guatemala. Por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos que solicitan las autoridades o con qué tienen que cumplir ellos precisamente para poder entonces optar por este tipo de estatus? ¿Y quiénes no pueden aplicar, Julio? Claro que sí. No podrían aplicar a las personas que tienen una persecución política, una persecución, quiero decir, penal, por situaciones de haber delinquido en su país, ¿no? Por el hecho de ser unos delincuentes habituales que puede demostrarse fácilmente. Podrían ser deportadas. Podrían ser deportadas inmediatamente. Pero, digamos, cuando es por cuestiones políticas, son otros motivos que no tocaremos en este instante. Cuando son por razones humanitarias, Sandy, yo creo que sería bastante fácil para este gran grupo de miles de ciudadanos hondureños el demostrar que en Honduras esa falta de oportunidades de trabajo, de empleo, los tiene en esa extrema, que a veces extrema pobreza, que llega a ser una condición paupérrima, es decir, por debajo del nivel de la pobreza, en el cual no pueden desarrollarse o lo que ganan no les alcanza absolutamente para nada y que tienen una alta inseguridad en su país que se puede demostrar fácilmente con números estadísticos y que el empleo también no se puede encontrar, lo cual puede demostrarse fácilmente. Entonces, si reúnes esas características de las cuales huyes para tener un mejor futuro tú y un mejor futuro tu familia, puede concederse este estatus. Julie, tenemos otros datos que quiero que tú nos puedas otorgar, por favor, para poder analizar. Gracias, Andy, muy amable, claro que sí.
Permíteme indicarte, Sandy, lo siguiente. Ya habíamos hablado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 27, reza lo siguiente. Dice que Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Evidentemente, en general, el asilo humanitario le conviene más que todo, ¿verdad? Y casi con exclusividad a quien lo solicita. Pero también le permite al Estado receptor de estas personas que se van a convertir en refugiados o asilados, como realmente se le debería de llamar, tener el control de saber en dónde están, qué están haciendo y pues darle todos los permisos legales para residir, para trabajar y eventualmente hasta para tener la nacionalidad, si así eventualmente fuere, de ese país. Aquí es un momento decisivo, la verdad, para las personas que están en territorio mexicano y para los que pretenden también llegar a este lugar. Los hondureños hablamos específicamente, porque aquí tienen que decidir entonces, ¿continúan en Estados Unidos? Correcto. ¿O solicitan el estatus, ya sea el asilo, ya sea la residencia, a México? Pero se puede, por ejemplo, que se vayan y después digan, bueno, mejor me quedo aquí. ¿O qué pasa? ¿Ellos entran en este momento en el proceso? Entran en este momento precisamente en ese proceso. Recordemos algo, México en sí no ha abierto completamente la frontera, es más, muchos están pasando por el río y por algunas otras partes para entrar al territorio mexicano y ya lo han empezado a precisamente atravesar. Es en este momento precisamente el de la entrada donde las personas deben de presentarse y decir, mire, estoy solicitando precisamente este estatus de asilo. Recordemos que inclusive Naciones Unidas tiene una agencia con presencia en todos los países, en Guatemala y en México, se llama ACNUR, que vela precisamente por los derechos de las personas que están solicitando este estatus de refugiado, como se le llama, en el nivel del derecho internacional público. Santi. ¿Lograrán frenar con este tipo de medidas que no es un 100% que las otorguen, porque obviamente hay que cumplir con cierto requisito, pero lograrán entonces frenar la migración a Estados Unidos de estos hondureños? Julio, ¿tú qué crees como conclusión? Difícil, Sandy, porque igual siguen entrando los hondureños. Es más, recordemos, y eso seguramente será tema ya prácticamente para concluir en los próximos días, aparentemente se están organizando otras caravanas, no solo en Honduras, sino que parece también que en El Salvador. Si me permite solo una conclusión, hay un estatus más para tener esa calidad de refugiado que no aplica en este caso, por eso no lo expliqué. Ese es para los apátridas. ¿Qué son apátridas? Aquellas personas que en un determinado momento se quedan sin nacionalidad, pero no es este caso. Gracias por continuar con nosotros. El director del INGUAT no ha descartado incluir dentro de la Ley de Turismo Interno los asuetos del 15 de septiembre y 1 de noviembre para generar así mayor ingreso económico a las comunidades del interior del país que precisamente viven del turismo. Por eso nosotros estamos y estamos en la posición de que es importante que se mantengan los descansos largos, no solo para los 3 que hay, que es 1 de mayo, 30 de junio y 20 de octubre. Esperaríamos que también se pueda dar para el 15 de septiembre, que se pueda dar para el 1 de noviembre y también la Feria Titular de los Pueblos. Y por supuesto, los 450 millones de quetzales que esta derrama económica deja para las comunidades pobres que están alrededor de los atractivos turísticos van a ser mejor que un desfile, ya sea conmemorando un 20 de octubre o un 15 de septiembre, si ustedes quieren. Cualquier descanso es mejor llevar una forma de vida digna para los guatemaltecos en el interior del país que conmemorar un desfile. A ver, yo creo que el análisis en esta ocasión, Sandy, va a poder casi transformarse en una polémica, no lo sé. A ver, en el caso del 1 de noviembre vamos a hablar de esa primera propuesta. En Guatemala es una de las fechas que está más arraigada dentro de la tradición del guatemalteco mismo. Primero porque es el día exclusivo en que miles de guatemaltecos visitan a sus seres queridos que ya fallecieron y que están en los distintos cementerios del país. Además, ese día está la tradición de tradiciones del fiambre, que es una vez al año. Y moverla para que si cae miércoles sea después el lunes, pareciera una cosa bastante extraña. Sí. Pero además, el tema de los barriletes de Zumpango, que es otra gran tradición que se celebra el 1 de noviembre, no me imagino yo cómo quedaría otro día. Si a eso le sumamos
que el 15 de septiembre es el día de nuestra independencia. ¿Te imaginas tú que Estados Unidos viniera y el 4 de julio, que cayera un día jueves, dijeran lo vamos a celebrar el próximo domingo? No tendría ninguna lógica. El día de la fecha de independencia de cualquier país es ese día y punto. Así es. Ahora bien, supuestamente, exactamente, independientemente del día que en el calendario caiga, supuestamente lo que pasó este pasado 20 de octubre, según los datos del INWAT, que habría que ver de dónde se han sacado, dice que el turismo se incrementó hasta en un 89%. No lo sé. ¿Qué te parece? Mira, al final yo creo que tal vez sí pudo incrementar, Pudo ser, porque sí, obviamente ¿verdad? quien teniendo entonces el fin de semana y un día extra no se va a ir al interior del país, especialmente, mira, Sí, si a ver. cae en fecha de pago o pues después del pago. ¡Qué Pero buen por dato! ejemplo, el 1 de noviembre, pues sí, estamos fin de mes, muchos tienen dinero. El 15 de septiembre, pues también, pero ahí sí mover las fechas Sí. de unas situaciones o de actos tan conmemorativos a nivel histórico, hablemoslo. Eso es. En realidad creo que no vale la pena porque son fechas establecidas que hasta el mismo guatemalteco le parecería raro entonces tener que estar cambiando y bueno, ahora qué fecha va a caer la independencia. No puedes cambiar estas situaciones históricas. Tienes toda la razón y en función de lo que estás diciendo, quiero que para que hagamos este análisis, que pongamos en pantalla una información que va a evidenciar lo que tú dices con toda razón. Esto es similar, por ejemplo, Sandy, a querer cambiar la fecha de la Navidad o Año Nuevo. Mira, Navidad va a caer jueves, pero la vamos a celebrar el próximo lunes. No tiene ningún sentido, además, no es lo adecuado, creo yo. Primero, para fomentar las tradiciones que son muy guatemaltecas, muy arraigadas en nuestro fervor tanto religioso, costumbrista y el fervor patrio, porque 15 de septiembre al final de cuentas termina siendo esa fecha en la cual tú te imaginas cómo sería, por ejemplo, con las antorchas si se mueve. Qué complicado, la verdad. Sé que el fin que ellos pues pretenden es poder fomentar el turismo interno, poder Correcto. también generar mayores ingresos para las personas que viven del turismo y está bien, pero hay que ser un poco lógicos. No con esas fechas. Exactamente, No con esas hay fechas. ciertas fechas que en las que no se puede, por ejemplo, y definitivamente creo que sí ha generado un poco de polémica, porque como tú dices, al final Navidad cambiarla de día. Correcto. El Año Nuevo, ¿cómo empiezas el Año Nuevo un 2 de enero, por ejemplo? Si Exactamente. cayera viernes, digamos. O sea, en realidad No tiene sentido. hay fechas Sí. que no se pueden mover y que también hay que entender entonces que la parte del turismo, pues bueno, hay que ir a lugares más cercanos, promover precisamente, cambiar un poco la estrategia de promover entonces en las comunidades cercanas ese descanso que tienen las personas. Eso es muy importante. Yo creo que no se está diciendo que lo que se hizo con las fechas en las cuales sí se movieron, ¿verdad? El 1 de mayo, el 30 de junio y el 20 de octubre, que lo acabamos de vivir, no esté bien. Me pareció bastante adecuado al final de cuentas. Pero hay fechas las cuales son inamovibles. No puedes celebrar Semana Santa en otra fecha que no sea Semana Santa. No puedes celebrar la independencia en un día que no sea el de la independencia. Y la tradición del Día de Todos los Santos aquí en Guatemala, yo creo que sería impensable también, Sandy. Por supuesto, ¿no? Lo que sí se tiene que pensar es en esas estrategias que puedan entonces fomentar el turismo interno, porque obviamente, bueno, sí, mencionemos los días, obviamente, Por los favor. días de descanso, pero ¿por qué no enfocarnos también en el tema de fines de semana? Correcto. Fechas que ya se tienen específicas para poder descansar, ¿no? Y que de esa forma también se pueda llamar al turista nacional para que vaya a los diferentes lugares. Y eso empieza, Julio, también por situaciones como mantener las instalaciones en buen estado, Así es. tener sanitarios limpios. Así es. Unas buenas Pequeños vías de detalles comunicación. que te motiven a ti a visitar los diferentes lugares. Es correcto, y una economía que esté lo suficientemente activa, porque tú lo mencionabas de una manera magnífica. Por ejemplo, esto del 20 que acaba de pasar. Cuando dijimos el 1 de noviembre, bueno, te acaban de pagar. Cuando decimos el 15 de septiembre, si te pagan quincena, te acaban de pagar. Pero 20 de octubre como que es un día entre que ya es más fácil que se te esté acabando el salario y que te sobre mes. Entonces, y sin embargo, pues se tuvo un resultado positivo. Habrá que encontrar un balance, habrá que encontrar un equilibrio para activar esta economía, para fomentar el turismo interno definitivamente, pero habrá que sopesar también que hay fechas casi que son sagradas para la tradición guatemalteca, Sandy. Por supuesto, definitivamente esas fechas no se pueden mover, no Así se pueden es. cambiar.
aunque sea fin de semana, como sea, pero ya están establecidas y pues por costumbre, por historia han estado allí y ha funcionado también, hay que mencionarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer los guatemaltecos es poder apoyar también a las comunidades, poder visitar tantos lugares hermosos que tenemos en nuestro país, y es lamentable que a veces preferimos irnos al extranjero que conocer Guatemala. Entonces, empecemos por nuestro país para luego entonces así poder fomentar nosotros el turismo interno y poder apoyar a estas comunidades. Dame 10 segundos para una conclusión. No se preocupe que no sería para este 1 de noviembre, porque eso debe ser aprobado en todo caso por el Congreso. Exactamente, así que no se emocione. En las noticias judiciales, los exfuncionarios del sistema carcelario Edgar Camargo, Eddie Fisher y 5 particulares serán juzgados en un tribunal de mayor riesgo por haber integrado una organización criminal, la cual, según indica el Ministerio Público y las investigaciones, se dedicó al traslado de reclusos de una prisión a otra, pero de forma ilegal. Los acusados pasaron al estrado a declarar, rechazaron las acusaciones del Ministerio Público y están confiados que demostrarán su inocencia ante los jueces. En la asociación que se me involucra, pues, ya, como dijo usted, los abogados sabrán cómo probarlo, pero el tráfico de influencias sigo insistiendo de que yo nunca tuve comunicación con el señor exdirector del sistema penitenciario. La señora Alejandra advierte que no llevaba documento de identificación. Me solicita, si es posible, si a través de mi persona yo puedo dar el documento con tal de que no se pierda él o los 12 kilos que tenían ella pensado adquirir. El exdirector del sistema carcelario, Edgar Camargo, conocido dentro de la organización criminal como El Vikingo, según la Fiscalía, se abstuvo de declarar en el inicio del juicio. Conociendo esta situación, ¿desea declarar? Me abstengo por el momento de declarar, lo utilizaré mi derecho más adelante. Respetamos su derecho constitucional. Según el Ministerio Público, la red criminal fue dirigida por el reo fallecido, Byron Lima. Las acciones delictivas se lograron ejecutar porque se tuvo el consentimiento de las autoridades carcelarias. Sandy, quiero contarte acerca del caso Mascana, otro de los casos paradigmáticos que llevó CICIG y Ministerio Público. Pero ¿cuál será el resultado entonces y la sentencia del juez? Todos esos detalles cuando regresemos. A la Es momento de hablar de este caso judicial, porque los jueces del Tribunal Tercero declararon que el exministro de Gobernación, Raúl Velázquez, es inocente en el caso penal conocido como Mascana. Según la Fiscalía, el exfuncionario Raúl Velázquez y los particulares Edwin Molina y Carlos Ocampo participaron y obtuvieron beneficios económicos con la malversación de 40 millones de quetzales con la firma de un contrato entre el Ministerio de Gobernación y la empresa Proyectos Mascana en el 2009 para cambiar unos cupones por gasolina para los vehículos de la Policía Nacional Civil. En un tribunal de sentencia se resuelve que Raúl Velázquez, exministro de Gobernación, es inocente en el caso Mascana. A criterio del tribunal, no malversó 40 millones de quetzales a través de un contrato ilegal para la compra de cupones, estos para cambiarlos por gasolina para las autopatrullas de la Policía Nacional Civil. De esa cuenta se le absuelve de los delitos de concusión, abuso de autoridad, lavado de dinero y conspiración. Absuelve al acusado Raúl Antonio Velázquez Ramos de los delitos de abuso de autoridad, concusión, lavado de dinero u otros activos y conspiración, por los cuales se le formuló acusación, entendiéndose libre de todos los cargos. En el juicio fue encontrado culpable Edwin Molina por lavado de dinero. En su cuenta bancaria recibió de forma anómala $208,000. El procesado únicamente justificó la procedencia de $60,000. En agravio a la economía nacional, la estabilidad, solidez del sistema financiero guatemalteco por lo ya considerado, que por esa contravención a la ley contra el lavado de dinero u otros activos se impone al acusado Edwin Giovanni Molina Leal las penas de 6 años de prisión inconmutables y una multa de $208,525 de los Estados Unidos. Al finalizar la audiencia, Raúl Velázquez se mostró satisfecho con el veredicto final del tribunal. En todo el proceso y desde que me presenté a los tribunales yo estaba seguro que era inocente. Esta absolución me satisface porque era la expectativa que yo tenía
Y entre todo lo que se me acusó, en nada se probó. Me siento muy contento y desde el primer día lo dije, que iba a ser absuelto. Después de 9 años, un tribunal resolvió que el exfuncionario Raúl Velázquez es inocente de las acusaciones del Ministerio Público en el caso Mascana. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Bueno, esto es muy polémico, ¿no? Porque aquí la situación es la siguiente. Raúl Velázquez, exministro de Gobernación, fue absuelto de 4 delitos. La Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, actuó en este caso como querellante adhesivo en el proceso. ¿Por qué te digo que es muy polémico, Sandy? Primero, tal y como está el resultado hoy, después de 6 años de prisión, te dicen, bueno, ¿sabe qué? Usted es inocente. Sí, pero esos 6 años, ¿qué pasó? Te destruyeron la vida, la reputación y todo. Ahora, la otra situación por la que te digo que puede llegar a ser polémico. A través del caso Mascana, lo que sí queda evidentemente claro es que 40 millones de quetzales en su momento fueron malversados, se perdieron. Y no hay responsables. No lo entiendo, Santi. No entiendo de verdad. Las pruebas al parecer no fueron suficientes por parte del Ministerio Público para sostener las investigaciones. Y ahí vemos entonces lo que hemos hablado, Julio, al final. Sí, porque Sandy. si pues se tendrían todas estas pruebas que puedan sostener una acusación, entonces se tendría que presentar todo esto, toda esta evidencia, hacer las capturas, pues tener como ese sustento o ese sobrepeso, si lo quieres ver así, en cuanto a las pruebas, porque de lo contrario es una pérdida de tiempo. Tienes toda la razón, pérdida de tiempo y de dinero, porque claro, recuérdate que al final de cuentas este proceso también fue bastante público, es decir, sí, litigado en medios, ¿no? CICIG estuvo como querellante adhesivo, pero que nos vengan a decir después de 6 años, miren, disculpen guatemaltecos, aquí a saber quién se llevó sus 40 millones de quetzales y vamos al siguiente caso. Esto no, ni se vale, ni tiene explicación ni lógica, porque ¿y entonces la investigación? Y es que era lo que tú decías, al final lo que sí es cierto es que esos 40 millones de quetzales, saber en qué cuentas o cómo se lo gastaron o cómo lo utilizaron. Lo que aquí se logró entonces determinar por medio de las evidencias de la acusación del Ministerio Público, el juez dijo no hay prueba suficiente y estas personas no fueron. Entonces, ¿quién? Correcto, ¿quién fue? Ahora imagínate la postura del exministro Raúl Velázquez. Dice, bueno, ahora me absuelven. ¿No hubiera sido mejor que durante esos 6 años me hubieran aplicado alguna otra medida sustitutiva, arraigo, caución económica y me tuvieran en prisión domiciliar, ¿verdad? En arresto domiciliario y no en la cárcel, porque al final me absuelven? O sea, está la otra postura. Pero hay más información, así Sandy, dentro de este caso. El Ministerio Público en su momento acusó a Raúl Velázquez de beneficiarse económicamente de un contrato con la empresa de proyectos llamada Mascana Sociedad Anónima. Sin embargo, el tribunal concluyó que la parte acusadora, es decir, esa dupla en su momento de Ministerio Público y CICIG, no aportó, como decías tú bien, Sandy, las pruebas suficientes, contundentes y evidentes de que Raúl Velázquez, que estuvo en prisión por 6 años y 2 meses, haya tenido participación alguna. O sea, es que ni siquiera el indicio razonable de que lo tuvo. Entonces perdimos al final de cuentas los guatemaltecos, Sandy. Y me pregunto, 6 años para entonces lograr determinar que no habían pruebas suficientes. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Gracias a Dios que finalmente entonces este caso se resuelve y concluye, pero 6 años, Julio. Exacto, y entonces yo me pregunto, a lo que tú has preguntado, yo le sumo otra interrogante. Entonces, ¿por qué se pidieron las órdenes de aprehensión y de captura para estas personas si al final de cuentas las pruebas no estaban, verdad? Exactamente. ¿O qué es lo que está fallando? ¿Tener más pruebas científicas? ¿O será que se está basando las pruebas simple y sencillamente en la situación testimonial, que es la más débil de las pruebas, en lugar de hacer una prueba que sea pericial, es decir, con peritos profesionales, una prueba que sea documental y una prueba que sea científica al final de cuentas? Por supuesto. Mira, al final entonces en estos casos donde los acusados resultan absueltos, vemos una situación. La condena judicial se hace, pero ¿y dónde deja la social? ¿Cómo le dices tú al ciudadano, no, es que yo era libre, cuando ya te han tachado como culpable? Y cuando ya destruyeron entonces tu vida. Ahora, recordemos que también esta es una condena en primera instancia, seguramente, porque eso es lo que va a competir ahora en este instante. Ministerio Público, con el apoyo de CICIG, que es el querellante adhesivo, van a interponer durante los próximos 10 días hábiles el recurso de apelación especial. Y probablemente entonces Raúl Velázquez no necesariamente vaya a salir en este instante.
Pero y esto la entonces... apelación y todo lo que se pueda venir. Julio, yo te pregunto, en cuestiones de tiempo y de evidencias, ¿qué tanto puede ayudar o qué tanto puede perjudicar entonces que pasen tantos años con la evidencia que se tenga? No. ¿Eso puede afectar o eso pudo afectar? Totalmente, Sandy, y es lo que yo te iba a decir. Imagínate si ya 6 años es mucho tiempo para llegar a un juicio oral y público y una sentencia de primera instancia. Ahora, con esta apelación, como tú bien dices, se va a demorar más tiempo. Y cada tiempo, cada día, cada hora que se demore más, pues habrá más debilidad, ¿no? Porque en todo caso, la celeridad procesal debería ser parte de la estrategia y de la efectividad para encontrar las pruebas. Mientras más años pasan, mientras más tiempo pasa, menos pruebas vas a encontrar. Y si no fuiste capaz de otorgarlas en 6 años, ¿qué más vas a buscar? Mira, con estos casos que se han dado donde hay varias personas que han resultado inocentes al final por el fallo del juez, yo me pregunto, es cierto. ¿Se han tardado mucho en no colocar algún tipo de demanda a nivel internacional en contra del Estado de Guatemala? Porque se puede hacer, Julio. Sandy, están violando el derecho. Sandy, tienes toda la razón, pero fíjate que ese es el camino que les queda a estas personas. Porque si de alguna forma quieren obtener un resarcimiento y algún tipo de justicia por esta situación, lo van a hacer a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿sabes qué es lo peor, Sandy, en esta situación? Que seguramente por estas violaciones al debido proceso, porque así es como se le llama a ese derecho humano, va a ser condenado el Estado de Guatemala. Pero es que el Estado de Guatemala no produce dinero. El dinero, los millones de resarcimiento que hay que pagar serán de tus impuestos, de sus impuestos y el de todos los guatemaltecos. Otra vez perdemos todos. Exactamente, quienes vamos a pagar el pato, como bien dicen por ahí, seríamos todos los contribuyentes, todos entonces los que generamos esos ingresos para el Estado de Guatemala. Realmente, Julio, ¿qué está pasando en estos casos? Porque ya van varios donde el juez o el tribunal dice no hay pruebas suficientes. Se están cayendo. Sí. No es porque tenga barba, pero literalmente para hacer un chapinismo muy coloquial hay que poner las barbas en remojo porque algo está pasando dentro de nuestro sistema de justicia penal. Y la situación es que es evidente que los jueces no están condenando porque falta una cosa que es fundamental, que haya una prueba contundente, que haya una investigación científica y esperemos que esto ya no pase, porque si ese va a ser el traslado de las capacidades de si sigue el Ministerio Público, no creo que hayamos avanzado mucho entonces. Ahí está entonces el resultado de este fallo por parte del juez. Finalmente se logra concluir entonces con este caso, el caso Mascana, que llevaba 6 años, imagínense ustedes, en torre de tribunales. El Ministerio de Trabajo informó que la tasa de comercio informal y el empleo en el país supera el 65%. Las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo sobre el desempleo directo en los guatemaltecos es del 2.1%, dado que el 70% se concentra en el empleo informal. Nosotros nos basamos en las encuestas de la ENEI, y la ENEI 3 2017 nos lanza una tasa de desempleo directo del 2.1%. Y además de esto nos habla de un 12% de subempleo y un 70% de tasa de informalidad. Entonces yo creo que nos deberíamos de enfocar en el 70% de informalidad, el 12% de subempleo y lógicamente en tratar de reducir al máximo el desempleo. Según el titular, el porcentaje de empleo informal se debe reducir de la siguiente forma. ¿Qué necesitamos? Necesitamos mayor inversión. ¿Qué necesitamos? Atraer empresas que generen trabajo sostenible, trabajo decente y trabajo, digamos, en masa. Por ejemplo, grandes ensambladoras, distribuidoras, pero para eso tenemos que tener condiciones jurídicas claras, tenemos que tener certeza jurídica, ¿verdad? Más de 57,000 personas que participaron en las ferias del empleo alcanzaron una tasa del 40% de personas reclutadas. Y bueno, este día la comunidad musulmana Ahmadiyya inauguró un hospital que servirá para las personas guatemaltecas de escasos recursos. ¿Dónde se encuentra? Aquí le contamos. Un hospital de alta tecnología con la capacidad de atender de 300 a 400 pacientes a diario y de internar a más de 20 fue inaugurado en la aldea Santa María Cauqué de Santiago, Zacatepeques, por la comunidad musulmán Ahmadiyya. Y hoy estamos aquí en Guatemala, en esta parte del país, para la inauguración de este hospital que se llama Hospital Nasser. La comunidad musulmana Ahmadiyya, a través de su nombre y también la organización que tiene, que se llama Humanity First, la humanidad primero. El propósito de esta organización es servir
en diferentes ramas, en diferentes partes del mundo, en diferentes países según la necesidad. Va a funcionar el hospital, hay personas aquí de Guatemala que nos contratamos y también van a venir voluntarios, los médicos de diferentes países, especialmente de los Estados Unidos, para apoyar en este proyecto, para que nosotros podamos empezar. Este hospital es el primero en toda América que la comunidad musulmana construye. Ellos invirtieron $3 millones en él, con el fin de apoyar a miles de guatemaltecos que lo necesiten. Cuando vemos las enseñanzas, hay dos aspectos, obviamente uno es Dios y otro es la humanidad. Entonces, cuando tenemos la humanidad y necesitamos tratar de humanidad en todo el mundo, entonces cuando nos pedimos nuestra ayuda aquí, la comunidad de Guatemala, entonces eligieron este lugar y dijeron que sí, vamos a construir el hospital aquí y tratar de ayudar a la gente de aquí, de este país. El costo de consultas y atenciones hospitalarias será conforme a la situación económica de cada persona. Para aquellos que no tengan los suficientes recursos, la atención será gratuita. Sandy, fíjate que hay más información acá en A la Medida. Es momento de tocar las noticias nacionales. Los controles migratorios en la zona fronteriza de los Estados Unidos siguen fortaleciéndose. Por ello, a nivel de deportaciones por vía aérea, por ejemplo, se está alcanzando a la fecha un incremento del 58%. El avance de la caravana de migrantes hondureños hacia los Estados Unidos continúa obligando a las autoridades norteamericanas a reforzar sus controles fronterizos, es lo que resaltan connacionales que fueron aprehendidos en el estado de Texas. Con rostro de tristeza y otros con la angustia por deudas, es como retornaron cerca de 200 connacionales por vía aérea este día. Según lo comenta Dimas Gregorio, la búsqueda del sueño americano se ha complicado. Pues la verdad, ahorita en este momento se siente uno alegre porque ya está de vuelta una vez más con sus seres queridos, ¿verdad? Aunque a veces viene uno algo triste por lo que no se puede lograr. A veces en el trayecto que se dirige uno para allá pierde muchas cosas, a veces familia, seres queridos. Es muy dura la situación para ir, pero gracias a Dios venimos para acá de regreso con bien, ¿verdad? Con salud y gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos meses estuvo allá detenido, caballero? 7 meses. ¿7 meses? Así es, 7 meses. ¿Cómo es el clima allí en esos albergues? Pues ahorita el tiempo se está poniendo algo frío, pero gracias a Dios ahí también lo protegen algo a uno. El hecho de que uno se dilata tanto tiempo es porque a veces las mismas leyes de ahí, del país de los Estados Unidos, lo hacen a uno que uno se meta al caso de pelear asilo y todo eso. ¿Vas a intentar volver a intentar llegar a los Estados Unidos? Eso solo Dios sabe, no puedo decidir yo en este momento. Ahorita uno viene con el alma algo así como achicopalada, ¿verdad? Pero es Dios el que le va a dar la fuerza a uno y primero Dios. Hasta el 15 de octubre, Migración contabiliza 40.195 connacionales deportados por vía aérea. Para esta semana se contempla el arribo de 9 vuelos. Los reportes migratorios de Estados Unidos revelan que el número de inmigrantes detenidos en la zona fronteriza este año aumentó 25% en comparación al 2017. La cifra oficial es de más de 500.000 de personas, la mayoría centroamericana. Hablemos ahora acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Este martes finalizó el análisis de los jefes de bloque a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se conoce en el Pleno cada miércoles. El Congreso de la República mantiene la discusión de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, con las modificaciones enviadas por la Corte de Constitucionalidad. Según el diputado Fernando Linares, una de las discusiones es sobre la creación de oficinas del registro de ciudadanos en el RENAP, para que los guatemaltecos que tramiten el DPI se puedan empadronar. Creemos que es una ventaja porque la población a veces, un patojo, saca su DPI a los 18 años y se le dice, mire, tiene que ir al otro lado de la ciudad a empadronarse. Ya no va. En cambio, se le dicen, mire, ya que tiene su DPI, pase al siguiente escritorio,
ahí se empadrona de una vez, lo hace. Hay que facilitárselo al ciudadano. Cada miércoles el Pleno del Congreso de la República sesiona para la aprobación de cada uno de los artículos de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, para que se puedan aplicar en las siguientes elecciones. Si a usted le gusta la comida mexicana, esta información le va a interesar. La Embajada de México, a través de autoridades de turismo del estado de Oaxaca, hace la invitación a la semana del Festival Oaxaca de 1000 Sabores, que se realizará en el país. Una semana llena de sabores y colores oaxaqueños se espera en el país con el Festival de Oaxaca 1000 Sabores, promovido por la Embajada de México y la Secretaría de Turismo de este estado mexicano. Empezamos el día de hoy con una muestra gastronómica que habrá aquí en el Hotel Clarion Suite, que lo estamos invitando a partir de las 7 de la noche. Es importante decir que hay menú diferente todos los días. Trajimos materia prima como para que la gente pueda probar toda la gran gama de gastronomía que tiene el estado de Oaxaca. Y traemos también al ballet folclórico para presentar la Guelaguetza. La Guelaguetza para nosotros significa dar, es regalar. Y presentamos bailes tradicionales de diferentes municipios del estado de Oaxaca, donde les mostramos los textiles, los colores, las tradiciones, el folclore que se vive del estado de Oaxaca. Esto es con el fin de invitarlos a que conozcan Oaxaca, que vayan al estado de Oaxaca. Tenemos playas preciosas como lo es Huatulco, que mucha gente de Guatemala es donde más recurre al estado de Oaxaca, a la parte de Huatulco de las playas. Las presentaciones folclóricas también se presentarán en la Universidad de San Carlos. Tanto en la Universidad de San Carlos el día viernes 11 de la mañana, como en Cayala, en la Plaza de las Banderas, el día sábado a las 11 de la mañana. Entonces estamos invitando a todos ustedes que vayan y conozcan lo que es Oaxaca, lo que tenemos para ofrecerles y que vayan a visitarnos. Eso es en general lo que tenemos. El objetivo es invitar a los guatemaltecos a conocer los diferentes sabores y culturas del estado de Oaxaca. Se estima que año con año al menos 6,000 guatemaltecos visitan la costa de este estado mexicano.